Vale, gracias, Carlos. Buenos días a todos. Lo primero, desearos a todos que estéis bien, que estéis en vuestras casas, vuestras familias que también estén bien. Y nada, y perdonar este problemilla que he tenido yo también en mi casa, que se me ha ido la red y no me he podido conectar en el momento. Vale, bueno, pues lo que os vamos a mostrar hoy, lo que os voy a mostrar hoy es un breve resumen de lo que podéis hacer o que podéis ofrecer a vuestros clientes para poder teletrabajar. Desde las NCPs, TDs, se podía tener teletrabajo. Voy a comentar un poquito qué es lo que tenía. No hay dos cosas, no hay mucho. Y luego las NS 500, 700.000, pues sí, esas ya... A ver, un momentito. Las NS 500, 700.000 y luego ya NSX, NSV también pueden tener bastantes más soluciones. En este caso vamos a centrarnos en las NS porque es el 90% del parque de centralitas que están vendidas. Entonces, sin más, empezamos con la presentación. A ver, sí. Vale, vamos a hacer un pequeño guión en el que vamos a ver un poco sobre las NCPs y TDs, qué es lo que vamos a necesitar y que tenemos que tener claro para poder dimensionar o poner en funcionamiento terminales remotos. Veremos qué es el usuario móvil, ¿vale? Porque desde NCP y TD ya podemos instalar lo que es el usuario móvil en nuestro sistema. Esto es más que nada de poder recibir llamadas en nuestro teléfono móvil y poder devolverla a una extensión de la centralita. Solo es eso, pero ya lo veremos cómo se hace. La posibilidad de tener instalación de extensiones remotas a través de TDNCP, siempre, ya os voy anticipando, siempre con VPN. Aquí no hay posibilidad de tener terminales remotos sin VPN. No hay apertura de puertos, etcétera, etcétera. Siempre con VPN. Nos iremos a las NS series. Veremos exactamente lo mismo, cómo se hace el usuario móvil, qué licencia necesitamos y a continuación veremos lo que es por qué se ha hecho más o menos este webinar. Tener terminales remotos sin VPN o lo que se llama el Media Gateway Relay. Y luego al final os pongo una información adicional, pues que si la gente no quiere tener terminales remotos ni quiere teletrabajar o solo quiere tener un desvío, pues bueno, ahí os pongo una información adicional de cómo poder hacer desvíos a través de la propia consola de la centralita, sin tener siempre y cuando tengáis acceso a ella, claro, sin tener que desplazaros ni al cliente ni que el cliente esté in situ allí en su oficina. Bueno, lo que os decía de las NCPs y TDs, no podemos tener terminales remotos sin VPN, ¿de acuerdo? Eso, las NCPs no es servidor SIP como tal, entonces no podemos tener eso. Tenemos que tener un router y luego clientes IPsec que nos abran ese túnel, ese camino para que los terminales donde estén, ya sea en un móvil a través de un cliente SIP o en una sede remota, da igual, pueda llegar a la centralita. Los routers y la VPN, como os pongo ahí, son los encargados de ese traspaso de información. O sea, esa VPN tiene que tener la apertura general de puertos. Sí, Óscar. Cuando veremos la parte del MRG, de la SNS, os pondré los puertos necesarios. Ahí ya el registro es igual, pero por TLS. Vale, nos ha hecho una pregunta un compañero que si vamos a ver SIP sobre TLS. Sí, os diré cómo se hace. O sea, yo no tengo ningún teléfono, estoy en mi casa, ¿vale? No tengo ningún teléfono al cual os pueda mostrar, pero sí os digo los puertos que son encargados para la apertura y cómo se hace el registro. Vale, bueno, seguimos. La PBX, en este caso, pues admitirá el registro de terminales remotos siempre que la información pase correctamente. Hemos tenido, y si os digo que hemos tenido algún problemilla, porque los clientes VPN que a lo mejor abre el cliente, modifica información de la MAC y entonces ahí ya sí hay un problema, porque el registro de los equipos, ya sean, en este caso, a lo mejor IPs o phone o terminales, va sobre la Mac. Entonces, si nos modifican la Mac o hay un problema sobre esa información que nos llega a la máquina, pues vamos a tener problemas. Entonces, es muy importante eso que si lo gestionáis vosotros o lo gestionáis informáticos, pues que pase la información de manera correcta. Otra opción de los terminales remotos es, como vamos a ver ahora mismo, es lo que es el usuario móvil, ¿vale? Esto se hace a través de desvíos, ¿de acuerdo? Lo único que es un desvío un poquito peculiar, ¿vale?
pasamos a lo que son las licencias. En este caso os pongo ahí la información de licencias que podéis necesitar tanto para los terminales remotos, ya sean IP softphone, terminales NT o terminales IP terceros, y la licencia que necesitáis para el usuario móvil. En este caso, en las NCPSTDs no existía una licencia de usuario móvil como tal, como sí existe en la NS. En este caso se necesitaba la licencia de funciones mejoradas. Era una licencia que cogía muchas funcionalidades de la máquina, entre ellas justamente esta de usuario móvil, ¿vale? También tenía CTI, no CTI, no, perdón, QSIC y muchas más prestaciones. Pero en este caso lo que nos interesa es lo que es el usuario móvil. Cuando la cargáis en centralita, vais a tener solo una, ¿de acuerdo? Porque solo hay una en la máquina. O sea, no, es una por sistema. Las funciones mejoradas es una por sistema. Lo que podemos hacer es, podemos tener varias opciones con esta licencia de usuario móvil. Cuando disponemos en un grupo de entrada, podemos tener hasta 4, puede ser 1, 2 o los 4. 4 extensiones portátiles desviadas a móviles y además una extensión adicional de la centralita, en el cual nos pueda entrar la llamada a ese grupo y teniendo canales libres de salida, porque necesitamos líneas de salida, nos puede llamar a esos 4 terminales. Pues podemos tener 4 atenciones en 4 móviles cuando la llamada nos está entrando en nuestra centralita. ¿De acuerdo? Se puede atender y luego ya se puede gestionar esa llamada. También podemos tener como XDP, podemos utilizar hasta 4 terminales, ¿vale? Además, esta licencia nos permite validarnos a través del MRS de la centralita para poder utilizar las líneas de la centralita en caso de salida. También lo podéis hacer marcando lo que es la clase de servicio móvil a través del código _47, ¿vale? O sea, podéis utilizar las líneas de la centralita llamando a la empresa. Esa llamada consta de vuestra, vamos a decir, o sea, desde vuestro móvil a la empresa, y luego a través de que la llamada salte la DISA ya podéis gestionar, si cogéis una línea de la centralita, para poder llamar, por ejemplo, a un número internacional porque vuestra empresa tenga mejor tarifa que vosotros, evidentemente. Y luego como transferencia de llamadas. Esto lo que nos permite es que, junto con la opción número 1, que es que nos llamen a nuestros móviles o que se pueda atender las llamadas en nuestros móviles, nos permitirá transferir la llamada a un usuario compañero de la empresa, una extensión física, a través de la pulsación de la tecla almohadilla. ¿De acuerdo? Eso es una prestación bastante útil que viene bien para lo que es transferir y el control de la llamada. Bueno, una vez que hemos hecho la programación del grupo, luego la pondré más para adelante, tenemos que habilitar la parte de dispositivos opcionales, sistema DISA, en el que tenemos que permitir la transferencia de llamadas con la R, ¿vale? Como si fuera la R, con la almohadilla. Desvío a transferencia en línea pública tiene que estar activado, DISA red privada activado, línea en línea con DISA activado. Son pequeños campos que tenéis que modificar para poder tener esta prestación, una vez tenéis activada la licencia. En el grupo, pues una vez tenéis hecho el grupo de entrada de GDE, tenéis que poner la extensión y una extensión portátil desviada, ¿vale? La extensión de la centralita y una extensión portátil desviada. Luego, a continuación, en la parte de desvíos, esa extensión portátil, ¿vale? Extensión portátil desvíos, tenéis que activar el desvío para todas las llamadas. Esta es una extensión que está siempre desviada. Cuando entre la llamada a esa extensión, ese móvil, perdón, una vez atendida la llamada, puede devolver la llamada a una extensión con la almohadilla. En este caso lo que hace, por eso estamos aquí, en la parte de DISA, un canal de DISA se queda monitorizando la llamada. Entonces, por eso podemos devolver la llamada con la almohadilla. ¿De acuerdo? Bueno, aquí nos lo dice. Si se contesta una llamada monitorizada por DISA en el usuario móvil y se quiere transferir al sistema, normalmente se podrá hacer con la almohadilla más número de extensión. No a otro móvil externo, ni a otro número de la calle, a un número de extensión de la oficina. Vale, os pongo ahí lo que os comentaba antes. Hay que tener en cuenta que la centralita lo que hace es coger canales de salida, o sea, líneas de vuestra empresa para llamar a esos móviles. Hay una llamada entrante a vuestra máquina y luego hay X llamadas salientes a estos usuarios móviles.
hay que tener en cuenta y dimensionar la máquina para poder tener disponible esta prestación, ¿vale? O sea, tenerlo en cuenta, no con una línea lo podéis hacer, evidentemente. Aquí, sobre esto ya es lo que tenemos de usuario móvil, no tiene mucho más, ¿vale? El usuario móvil es la llamada entrante y un desvío a estos móviles. En NS cambia un poquito la situación porque es similar, pero cambia un poquito cómo se hace. Registro de terminales. Aquí, en definitiva, os he puesto información para que lo tengáis. Yo creo que ya la mayoría ha hecho registro de terminales remotos, bueno, no terminales remotos, registro de terminales tanto de extensiones SIP o de teléfonos IP propietarios en las centralitas. Ya son máquinas, muchas de ellas descatalogadas, pero os lo pongo aquí para que si alguien no lo conoce, pues que sepa cómo se hace. En este caso, os he puesto información tanto de tarjeta de extensiones SIP como de tarjeta de extensiones IP. Por si alguien lo necesita, pues que tenga la información sobre los dos. Lo que os comentaba, el router es el que nos tiene que hacer, o el router, o el cliente, o los clientes IPsec. Tenemos que tener acceso hasta nuestra centralita, ¿de acuerdo? Ya sea con el cliente IPsec, router, me da igual, pero que haya una VPN. En este caso, lo que tenemos que hacer es poner una tarjeta de extensiones SIP o IP, ¿vale? Para eso seleccionamos nuestro armario virtual en ranura, agregamos una tarjeta de extensiones SIP o de extensiones IP y la arrastramos a nuestra tarjeta, a nuestra ranura, a nuestro slot libre de extensiones de la centralita. Una vez que la hemos arrastrado, la ponemos en OUS, en fuera de servicio, y lo que hacemos es poner contraseñas a estos usuarios, ¿vale? Nos creará automáticamente un rango de extensiones. Si lo queréis modificar, se puede modificar directamente ahí. Y a continuación le tenéis que poner una contraseña segura o la que vosotros utilicéis, etcétera, etcétera. Ya aquí he puesto una de prueba para que lo veáis. Uy, perdonad. Vale. En este caso tenemos número de extensión, sería el usuario. Y la contraseña, pues evidentemente la contraseña de registro. Con la de usuario, contraseña y dirección IP de la centralita, ya es lo que necesitamos para registrar cualquier extensión SIP. Me da igual que sea un cliente softphone en el móvil, me da igual que sea un terminal físico en una delegación, en la casa del cliente porque tiene un router que ha hecho VPN contra nuestra delegación principal, que tiene un terminal Yeeling, que tiene un terminal GrandStream, un Snom, da igual, cualquier terminal SIP que del mercado necesita dirección IP de registro, usuario y contraseña. Y luego el puerto de registro. En este caso, la centralita es el 5060 si no lo modificáis. Si queremos tener, bueno, ahí os pongo que si necesitáis más información adicional, por favor, nos lo podéis pedir a nuestro correo de soporte. Si queremos registrar terminales IP softphone sobre un PC o terminales IP remotos, lo mismo, sobre una VPN creada en la sede del cliente, en el domicilio o en otra delegación, pues podemos tener también terminales IP propietarios de la gama NT, NT3, NT5, actualizando la máquina 8. Recordad que la serie 5, tanto de digitales como de terminales NT, necesita que nuestra centralita, tanto TDE como NFP, esté actualizada a versión 8. Os pongo aquí un poco la información de cómo será un registro de terminal NT, en el cual, una vez entrando en propiedades de puerto de la tarjeta IP, en la parte superior nos viene un comando de registro, seleccionamos la extensión que queramos registrar y la pasamos a la derecha a través del botón de la flecha. Una vez puesta a la derecha, hay un botón de siguiente. Nada, le damos a siguiente y el teléfono tiene que registrar. Nos preguntan una preguntita sobre el chat. ¿Es necesario que estén actualizadas a la última versión sí o sí? Si vas a poner terminales NT5, sí. NT5 o DT5, sí. Si vas a tener terminales NT3, no. Además, las máquinas de NTDE, las TD100, 200, 600, si vas a tener terminales digitales de versiones TT5, 521, 543, 546, necesitas también actualizar la máquina y las tarjetas de digitales. Pero siempre que vayas a poner terminales NT5 o DT5, si no está actualizada, os pondrá en la pantalla todo ceros, que es el
el síntoma inequívoco de que es necesario actualizar. Si vas a poner terminales IP softphone o IP softphone de terceros, no. Excepto que vayas a poner IP softphone de versiones actuales. Si vas a poner un IP softphone versión 4.2, que creo que es la última, así de cabeza, pues siempre te recomiendo que la actualices. Pero si vas a poner un SIP de terceros, no te hace falta actualizar si la tienes en 5, en 4, en 6, algo así. ¿Vale? Bueno, aquí de registro manual no os pongo mucho. Ya os digo, si necesitáis alguna información adicional, nos la podéis solicitar por correo, porque no es el motivo de hoy de las NCPs, ¿vale? Lo que me interesa es un poco más que sepáis cómo podéis funcionar con las NS, porque es el mayor parque que tenemos ahora de venta instalado en la calle. Aquí vamos a ver exactamente lo mismo. Vamos a ver lo que es el usuario móvil, vamos a ver registro de terminales. Aquí ya sí por MRG, que es lo que me interesa. Usuario móvil. Lo mismo que en la TD, NCP, pero aquí en este caso necesitamos una licencia en concreto. En la NCP-TD había una licencia global, que era de funciones mejoradas. Aquí vamos a tener lo que es la licencia de usuario móvil. Lo que nos va a permitir es que desde la calle nos van a poder llamar a nuestra centralita y a través de un desvío, igual si no contesta, nos podrá sonar nuestro teléfono de la centralita físico más mi teléfono móvil asociado. Y la diferencia de un desvío normal con esto es que el teléfono de la centralita sigue sonando. Si tú haces un desvío incondicional o por no contesta de un teléfono en la centralita, lo que hará el teléfono inmediatamente es dejar de sonar. ¿Vale? En este caso, con esta licencia, lo que nos permitirá es que además que está haciendo el desvío, me suena la extensión de mi centralita. Si yo estoy trabajando en mi centralita, en mi puesto de trabajo, puedo tener la opción de coger el teléfono de sobremesa o cogerlo en el móvil. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia de tener un desvío si no contesta, sonando también la extensión o tener un desvío incondicional. Podemos hacer el desvío con cualquier tipo de líneas, veis ahí, teniendo en cuenta lo de las líneas analógicas. Las líneas analógicas siempre nos han dado ahí ese problemilla de inversión de polaridad que tenemos que ajustar con la inversión en ambas llamadas, etcétera, pero que se puede hacer. Y lo que nos informa ahí, pues eso, que keep ringing, que el modo de seguir sonando. Lo que os comentaba, necesario, importante, licencia de usuario móvil, KX, NSE, lo que sea, 1, 5, 10, 20, las que necesitemos. Hay que activarlo por programación, ¿de acuerdo? No solo con comprar la licencia y cargarla en la máquina ya tenemos usuario móvil activado. Lo tenemos la licencia, pero luego hay que activarlo en cada extensión. ¿Vale? A través de clase de servicio podemos activar lo que es el XDP, ¿vale? Para poder también tener varios usuarios móviles asociados a una extensión. Y lo que os decía, y se hace a través de un desvío. ¿De acuerdo? A ver, vale, aquí no... Uy, me ha faltado... Sí. En la extensión... Vale. Aquí. En los desvíos, una vez que entramos dentro de las extensiones, en la pestañita de desvío NOM, desvío, yo puedo activar un desvío de llamadas de mi extensión, sin respuesta, ¿de acuerdo? Y el tiempo sin respuesta lo hacemos dentro de la pestaña de desvío. En este caso ponemos desvío a 1 segundo y además continuar sonando. Esa es la diferencia de, como os comentaba, sobre un desvío incondicional a un desvío de usuario móvil. Mi extensión sigue sonando y además tengo el desvío a mi móvil. Me van a sonar los dos. Y ahí ya decido de dónde lo cojo. Una vez lo coja en el móvil, tenemos las mismas opciones del sistema de DISA que hay que activar. Podemos transferir con la tecla almohadilla, hay que activarlo. Por defecto vienen desactivado, acordaros. Hay que activar estas opciones. Transferencia en línea pública, intercepción de DISA, para que la DISA se quede monitorizando y nos permita tener ese canal de acceso a la máquina para poder transferir la llamada. Una vez que tengamos la llamada en nuestro móvil, pulsando en la almohadilla, ya nos da permiso para poder transferirla a una extensión interna. ¿De acuerdo? Eso sería lo que es el usuario móvil.
El usuario móvil también me va a permitir, no lo he puesto ahí, pero vamos, doy un poquito por hecho, tener la llamada entrante a un grupo y tener hasta 4 usuarios portátiles desviados también a esos móviles. Entonces, puedo tener la llamada entrante a grupo y tener 2, 3 desvíos de extensiones portátiles a esos móviles, que también tendrán la posibilidad de transferir la llamada. Tenemos una preguntilla. Vale, en este caso tenemos dos. Vale, nos preguntan si habría que ampliar llamadas de canales de DISA. Hombre, la máquina por sí trae 2. Si hay una llamada, pues podemos tener 1. Si hay otra llamada, podemos tener 2. Si vamos a tener bastantes más usuarios móviles, pues sí os recomiendo tener un DSP que nos puede permitir hasta 30 canales de DISA. Digo 30 por el DSP pequeño, si no luego es en 60 o 64. ¿Vale? La transferencia es atendida. Hay transferencia atendida. Una vez pulsamos la almohadilla, nos hace la transferencia y podemos hablar, y una vez colgamos ya pasa la llamada a una extensión, ¿vale? Y luego hay una pregunta, ¿cuántos canales de DISA sacrificamos? Un canal cuando hay una llamada, un desvío externo, es un canal utilizado. Ahora, si vosotros tenéis previamente DISA de entrada de llamadas, pues ya son doble, ya estamos utilizando doble canales de DISA. Por eso siempre intentar tener canales de DISA disponibles. ¿De acuerdo? ¿Queda aclarado esas 3 preguntillas? Yo creo que sí, pero bueno. Es lo que os decía, al tener monitorizada DISA, siempre va a estar ahí en medio de la llamada, tenemos que tener disponibilidad de ese canal, si no lo que puede ser que no tengamos posibilidad de transferirla. Sí nos va a desviar porque tenemos canales libres de salida, tenemos líneas de salida, pero no hacer la transferencia. Por eso tenemos que tener DISA libre. Bueno, vamos un poquito, os pongo un poco de licencias para tener sobre la información sobre terminales remotos. Una preguntita. Con la DSP pequeña, ¿cuántos canales DISA se pueden configurar? A ver, como canales DISA, la DSP pequeña te da 30 automáticamente. Tú no los configuras. Puedes hacer un recurso de DSP o puedes ajustar los canales de DISA, pero nosotros, particularmente yo, no recomiendo gestionar los recursos del sistema del DSP, porque si los reservas para esto, estás quitando recursos de DSP para otra cosa que necesites. Entonces, el propio DSP se gestiona si está libre para unas cosas y si está ocupado para otras. Entonces, por defecto tenéis 30 canales para entrada de llamadas a vuestros mensajes de bienvenida, para vuestros buzones del MVS, para cualquier cosita de esas. Entonces, no gestionéis, no hace falta que gestionéis el propio DSP. Pero en este caso, el DSP pequeño, de os da 30. ¿Aclarado por ahí? Vale, yo creo que sí. Bueno, pues en este caso, si no hay más preguntas sobre usuario móvil, que ya os digo es muy sencillo, es licencia comprada, activada en la extensión y un desvío de las llamadas con la prestación seguir sonando. A partir de ahí ya programamos lo que es la parte de DISA, que es cambio de esos 4 parámetros que hay de almohadilla, de línea a línea con DISA, intercepción, y con eso tendríamos el funcionamiento de nuestro usuario móvil. El usuario móvil es 1 por desvío, 1 por usuario móvil que vaya a recibir llamadas, ¿vale? En la TDNCP era 1 general, 1 por sistema. En este caso es 1 por cada usuario móvil que vayamos a tener. Pues nada, seguimos con la parte del MRG, que es lo que me gusta, vamos a decir que es por lo que hemos hecho el curso. Podemos tener teletrabajadores fuera de la oficina, ya sea en la calle o ahora en el momento en el que estamos en casa, a través de apertura de puertos sin VPN. ¿De acuerdo? Podemos tener terminales físicos y PSOFON instalados en el PC en un PC portátil del cliente. HDV. Aquí he puesto HDC, perdonadme, es HDV. Podemos tener terminales HDV, TGP600, NT propietarios, con la licencia NSM 500, la que sea. 501, 505, 510, 20, va según en función de las extensiones que necesitéis. También podemos tener, que es lo que nos han solicitado últimamente más, Mobile Soft Phone de propietarios de Panasonic,
a través de la licencia NSM 500X, ¿vale? 501, 5, 10, o también necesitamos obligatoriamente la licencia NKX UCMA 00, 1, 5, 10, las que sean. Van asociadas, ¿de acuerdo? Si vosotros vais a tener un móvil que es con la aplicación Softphone Panasonic en el móvil del cliente, en vuestro móvil, necesitáis las dos. Una cargada en la centralita, ¿vale? Es un fichero que nosotros os pasamos que cargáis en la centralita, y la otra la gestionamos nosotros a través de la IDMPR de la central que nos proporcionáis, y la registramos sobre el servidor de KMS de Panasonic, sobre el servidor de licencias de Panasonic. Lo que se hace es como lo llama Panasonic, es un binding con la licencia y la IDMPR, teniendo vuestra centralita siempre con salida a Internet, ¿vale? Necesitamos toda esa parte gestionada, pero vamos, la mayor parte de máquinas ya que he ido viendo estos últimos meses, años, la mayor parte las tenemos conectadas a Internet, que es lo que necesitamos, ¿vale? Siempre que vayáis a tener un mobile soft phone, dos licencias, de terminal propietario y la de UCMA para poder terminar este equipo. Vale, nos preguntan cómo podemos comprobar cuántas licencias Mobile Soft Phone tenemos. En este caso nos lo tenéis que preguntar a nosotros, ¿vale? Porque nosotros a través de la IDMPR o a través de las licencias compradas en su día podemos comprobar si están usadas o no. Solo podemos ver si están usadas o no. No podemos ver mucho más. Vale, más cositas que necesitamos en la centralita. Evidentemente DSP. Si no tenemos DSP, todo esto no vale para nada. Tener en cuenta que el DSP nos habilita 4 licencias de terminal propietario. Entonces, si vosotros vais a hacer una instalación básica de 1, 2, 3 terminales mobile o teléfonos remotos, la propia NT, HDV o TGP, la propia DSP os da 4, os facilita 4 preinstalados. Entonces, ahí tenéis que ver si tenéis que comprar o no tenéis que comprar, porque el propio DSP te da 4. Más cositas. ¿Necesario tener IP estática? Si es necesario tener IP estática. Nosotros lo recomendamos donde está la centralita. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar en la calle, vamos a estar moviéndonos y vamos a tener que apuntar siempre a un mismo sitio, ¿vale? Entonces, necesitamos que en la sede del cliente, donde está la central, sea IP estática. Más que nada para tener una seguridad. ¿Se puede hacer por DNS o por FQDN? Desde versión 7 sí. ¿Vale? Hay una pequeña información que tenemos guardada, sí se puede, ¿vale? O sea, incluso creo que recordar que ya hemos hecho un caso o dos, o sea que por poder se puede. Y también es importante abrir, nos preguntan, vale, si se puede hacer con DNS, sí, como te decía, sí se puede. Luego, si puedes, por favor, nos lo preguntas por correo. A quien necesite hacerlo por DNS, le podemos pasar la información. Creo que ya os digo, creo que es de versión 7 o versión 6.1 se puede hacer por DNS. No, versión 7. Desde versión 7 se puede hacer por DNS. Sí, no, el correo, Carlos, por favor, ¿le puedes pasar el correo nuestro? soporte@crsl.es por el chat. Vale, lo que os decía, más cositas. Lo de la IP estática. Necesario abrir puertos, sí o sí, abrir puertos en el router redireccionados hacia la IP de la centralita y hacia la IP del DSP. ¿Vale? La apertura de puertos hacia la IP de la centralita se gestionará en los registros, y los puertos redireccionados al DSP controlará lo que es los audios de la máquina. Bueno, aquí os he puesto un ejemplo. Es el ejemplo que nosotros utilizamos. Yo creo que la mayoría ya conocen nuestros puertos, o los puertos que yo en su día utilicé para nuestros ejemplos. Aquí os voy a hacer una información de cómo se harían, cómo sería el registro y cómo se haría en un mobile soft phone, ¿vale? Que es lo que a lo mejor ahora es un poco más sencillo y todos podemos tener a mano para poder trabajar desde casa. Pero de ahí están los mismos puertos para, si queremos registrar un mobile soft phone, si queremos registrar un teléfono SIP de terceros, si queremos registrar un HDV o un TGP 600. Los mismos puertos son. Entonces, lo que se hace es una redirección externa de un puerto externo aleatorio vuestro, el que utilicéis. Yo aquí os he puesto un 53.001, puede ser un 48.530, puede ser el que vosotros queráis.
un puerto externo hacia el puerto 5060 interno en UDP y al IP de la centralita. Esto en la tabla NAT del router es muy fácil porque te está preguntando puerto externo, puerto interno, protocolo de comunicación y IP. ¿Vale? Eso sería el puerto de registro en UDP. Como nos preguntaban antes, si lo queréis hacer por TLS, es otro puerto. En este caso yo he elegido el 53011, redirigido al 5061 interno, protocolo TCP, y hacia la IP de la centralita, ¿vale? Para el registro en TLS. No es más, ¿vale? Son dos reglas en el router. Si queremos registrar terminales NTs, NT5, recomendamos NT5 porque en NS hemos visto que con los NT3 hay problemas de registro. Entonces, con los NT5 no deberéis tener ningún problema. En este caso, abrimos el puerto 9300 y 2727 en UDP hacia la IP de la centralita. Directamente. En este caso, los NT y IP softphone son más sencillos, no hay tantos puertos ni redireccionar. Si vosotros cambiáis estos puertos en la centralita, tanto el 5060, el 5061, tener en cuenta que la redirección tiene que ser a los puertos que vosotros hayáis cambiado. ¿Vale? En la centralita, bueno, puertos de audio. Si estamos hablando de una NS500, sí, NS500 con un DSP pequeño, en este caso, por eso os lo pongo aquí, solo el DSP-S, utilice un rango de puertos concreto. Si vais a utilizar, si tenéis una NS1000 con varios DSPs o DSPs Ls, los grandes, podéis llegar a tener hasta 4 IPs distintas. Entonces ahí hay un rango adicional de puertos, ¿de acuerdo? Por eso os pongo aquí el rango adicional. Si alguien tiene este tipo de escenario, pues que nos lo diga y le diríamos exactamente los rangos de puertos que necesitas. A ver, nos hace una preguntilla. ¿Se pueden cambiar los puertos de registro de los NT? Creo recordar que sí, Santiago. Creo recordar que sí se pueden. En la parte de propiedades del sistema sitio tienes todos los puertos y creo recordar que ahí tenías el 9300 y el 2727. Si no, recuérdamelo luego y os lo digo. Pero bueno, si no, entramos ahora en la centralita y lo revisamos. Vale, los puertos de audio. Los puertos de audio son importantes que estén direccionados a la IP del DSP. ¿De acuerdo? En este caso, no te sabría decir. Yo creo que sí puedes cambiarlos, pero nos preguntan si se pueden cambiarlos del terminal, ¿vale? Los puertos del terminal. Creo recordar que sí, pero también lo miramos ahora en la máquina en todo caso. Vale. Una vez hemos hecho estos cambios, hemos hecho redireccionado, guardado los cambios, es muy importante guardar cambios en la centralita y reiniciar. ¿Vale? Una vez que entramos en propiedades del sistema en sitio, en la pestaña de Media Relay, nos identifica cuál es la NAT OFQDN, acordaros. Aquí es lo que os hablaba antes de lo del DIN DNS. Si vosotros tenéis DIN DNS, aquí hay que ponerle el DIN DNS o la IP pública estática que tengáis. Esta información queda guardada, nos pregunta cuáles son los puertos redireccionados, cuáles son los puertos del NAT de UDP y cuáles son los puertos del TLS. ¿De acuerdo? Si vais a hacer un registro por TLS, apuntáis al puerto 53011 en este ejemplo o al puerto que vosotros sabráis. Sobre una tarjeta de extensiones SIP, ¿vale? O sea, en este caso, ¿vale? En la parte de propiedad del sistema sitio, ponemos la IP, los puertos y guardamos. No sé si lo estás viendo, Santiago, aquí tienes el 2727, que podías cambiarlo perfectamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que os decía, en la pestaña de Media Relay ponemos la IP pública o DIN DNS y los puertos de acceso. Una vez guardados los cambios, ¿vale? Aquí es obligatorio, después de guardar cambios, reiniciar centralita, porque si no, no se guardan, ¿vale? Tú lo parece que lo tienes guardado, pero en realidad no se han hecho válidos. Pues nada, una vez reiniciada la centralita, lo que tenemos que hacer es insertar tarjetas de registro, insertar tarjetas de extensiones.
Como en este caso vamos a hacer un terminal de un mobile softphone o de un terminal de SIP de terceros, lo que hacemos es arrastrar una tarjeta de extensiones SIP. En este caso, en la pestañita de ubicación le decimos cómo va a ser el registro. ¿Vale? En la ubicación le decimos si va a ser remoto o local local más remoto. Vale, perdón, un momentito, nos hace una pregunta. Pues de momento no lo sé. De momento creo que asterisco sí, almohadilla sí te deja, Óscar. Nos preguntan si Panasonic implementará en versiones futuras signos de asteriscos, almohadillas, porcentajes, etcétera, en el registro de terminales sí. Vale, pues si lo habéis probado, como seguro que lo habéis probado, de momento no te deja. Ahora de momento en versiones la 8.0.100, que es la última que creo que está, no, creo que no te deja, como dices. No sé si en futuras versiones lo implementará. No te lo sabría decir. Pero vamos, lo pregunto. Lo único que en este caso, según estamos en la situación que estamos, no creo que hagan una versión para dentro de poquito. Pero vamos, se le pasará. Nos preguntan también, ¿DNS solo para terminales Panasonic? No, puedes tener terminales Yelin o GrandStream, SIP de terceros también registrados por... Si al final DNS es un sitio al que apuntan esos terminales. Nada más. Si quieres, Juan, luego me pasa... Sí, luego os paso yo luego te paso, me pasas un correo recordándome y te paso esa presentación donde dice cómo se hace. Al final en vez de ponerle IP pública, pones el DNS. Al final, tu DNS es el que cogerá esa información de los terminales remotos, de los terminales, ya sea pues eso, mobile o los terminales físicos que tengas, apuntando a ese DNS. Bueno, pues seguimos para adelante. En este caso, en la ubicación ponemos remoto más local y usuario, en este caso el número de extensión, modificable, como ya sabéis, y la contraseña. En este caso ponemos una contraseña segura, ¿vale? Porque va a viajar a través de Internet, entonces sí os recomendamos poner una contraseña segura, no estas que vienen aquí en el ejemplo. En la aplicación, bueno, como os decía antes también en la parte de registros de DNT, perdón, de DNCP, TD, como tenemos la IP pública o de DNS, tenemos usuario y tenemos contraseña, ya tenemos todo lo que necesitamos para obtener un registro Hola, remoto. Hola, pues estoy Carlos. Perdona un momentito. Hola, Carlos. Pues nada, hemos tenido ahí un problemilla. Nada. Lo que os decía, como tenemos un registro remoto de extensión SIP, necesitamos usuario, ya lo tenemos, el número de extensión, contraseña, ya la tenemos porque la hemos puesto nosotros, IP de registro, que es la IP pública que tengamos en nuestra sede, y el puerto. Los puertos son los que hemos utilizado antes, los puertos externos, ¿vale? En este caso, ya tenemos todos los cuatro parámetros, los 4 campos necesarios para cualquier terminal remoto. En un mobile softphone, os pongo aquí lo que es un registro. En este caso, sería el nombre de usuario, la contraseña que hemos puesto, la dirección IP pública que hemos puesto, ¿vale? La que tenemos en nuestra sede principal, y el puerto remoto. ¿De acuerdo? Esto sería registro si fuera por UDP. En la pregunta que nos habéis hecho antes por el chat, aquí justamente un poquito más para abajo, no os lo he sacado, os viene cuál es el protocolo de comunicación, en UDP o TLS. ¿Vale? Si lo hacéis por TLS, seleccionáis TLS y el puerto de registro cambia. El puerto del servidor SIP remoto cambia, porque ya tiene que ser el 53.011 que he utilizado yo en mi ejemplo. Vosotros el que utilicéis en vuestros registros. ¿De acuerdo? Con estos 4 campos, nombre de usuario, contraseña, dirección IP de registro, que es la IP pública de nuestra sede, y el puerto de registro, el terminal debería de registrarse. También pequeños cambios que podéis hacer. A mí siempre, y os lo digo siempre que hablo con vosotros, me gusta cambiar el puerto local SIP del terminal, ¿vale? Ya sea 1 o 200, me da igual, lo cambio. En este caso he puesto un 50 inventado, ¿vale? Tenéis hasta el 65.000 y pico, 65.500. Podéis tener puertos locales de escucha hábiles para cambiar.
¿Por qué os digo esto? Porque si todos ponemos el 50-60 y estamos en el mismo sitio, todos estamos escuchando a la misma voz, todos estamos escuchando ahí del mismo sitio. Si cambiamos el del puerto local SIP a cada uno distinto, solo ese estará escuchando de esa comunicación y los demás estarán a otras cosas. Pero cada uno tendrá un puerto local SIP. Y lo que os digo, justamente un poquito más para abajo, justo de este pantallazo, tenéis el protocolo de comunicación en UDP o TLS. Cambiando esos 4 campos, 5 vamos a decir, teniendo la primera parte de la centralita habilitado, teniendo las licencias necesarias, el terminal debería de tener un registro correcto. Cositas que podéis tener, fallos de audio. Revisamos siempre los puertos en el router, en el router del operador, si el router lo gestionáis vosotros. Son muy importantes porque son los que más lata nos puede dar. ¿Podemos tener problemas con el operador? Sí, también. ¿Podemos tener problemas de audio? También. Vosotros estáis en la calle y podéis estar trabajando con 4G, con Wi-Fi, tenéis problemas con la Wi-Fi, os estáis moviendo en la calle de una célula de Movistar a otra célula de Movistar y hay pérdida de cobertura. Ahí estáis es como si estuvierais hablando desde vuestro móvil. Si estáis en un sitio controlado en el cual tenéis una buena señal Wi-Fi y no tenéis problemas, no deberíais de tener problemas de audio o de escucharos regular, vamos a decir. Pero en definitiva es un terminal remoto que está expuesto a todo lo que es la cobertura, vamos a decir. Entonces, tener en cuenta eso. Bueno, esto sería lo que es la instalación de un terminal por MRG o SIP de terceros, me da igual. Puertos abiertos, direcciones IP pública, puertos redireccionados a la IP de la centralita y puertos redireccionados a la IP del DSP, y con eso deberíais de tener suficiente para registrar un terminal. Si vamos a hacer terminales NT o IP soft phone, hacemos exactamente lo mismo. Tarjeta de extensiones, seleccionamos que estos terminales sean remotos local, la ubicación de teléfono, y luego en el terminal apuntar, creo que se hace aquí, sí, apuntar a la IP pública de la centralita, que en este caso de la sede. Importante en los terminales NT, como no hay un acceso web al terminal, pues a lo mejor es un poquito más abstracto y es un poquito más laborioso a la hora de hacerlo. Es sencillo, lo único que hay que dedicarle un poquito, ¿vale? Una vez que entréis en el terminal, cuando está en el arranque, os sale el botón de Setup si tenéis un terminal de 3 líneas, o si no tenéis un terminal de 3 líneas, si tenéis un terminal NT551, que es una línea en pantalla, tendréis que pulsar la tecla de pausa o la tecla de programación. Una vez entrado en el menú del terminal, nos tenemos que ir a la parte de opción PBX con los cursores, Primary PBX, y donde pone Primary PBX le ponemos la IP pública. Aquí en este caso es la IP pública de la sede donde está la centralita. Damos a manos libres, pulsamos retener una vez, pulsamos retener 2 veces, hasta que nos pone otra vez en pantalla PBX. Aquí es muy importante pulsar la tecla de memoria y que el teléfono pite y se reinicie. Si vosotros pulsáis la tecla de retener, porque es salir, la tecla de retener es salir hacia el menú anterior, la pulsáis 2 o 3 veces y os pasáis y no dais a la tecla de memoria, el teléfono también se reinicia, pero no guarda los cambios. Entonces es importante que cuando estéis haciendo la validación de la IP pública, de la primary PBX, en este caso de la IP remota, guardéis los cambios. Siempre cuando estéis en el menú contextual inicial, que sale Network, PBX, mantenimiento, etcétera, ahí guardéis los cambios con la tecla de memoria, ¿vale? Una vez guardados los cambios, el terminal puede registrarse de manera manual, de manera automática o por entrada de extensión. Aquí no os quiero poner toda la información porque tenemos documentación adicional que igual nos podéis solicitar por soporte, y los terminales compatibles que os pongo ahí son los NT5 y los NT6, que también han salido ya al mercado. Los NT630, 680 ya son perfectamente válidos para toda esta funcionalidad. El no poner cómo se registra un terminal es porque, ya os digo, se puede demorar mucho y no es el asunto de este webinar.
Un terminal HDV o TGP es muy sencillo, igual que un terminal SIP de terceros, es muy sencillo porque todos los terminales SIP os van a decir cuál es el registrar, cuál es el proxy, el present, cuál es el service domain, etcétera, etcétera, para poder registraros. Todo eso es la IP de la centralita, o en este caso la IP pública, ¿vale? La IP pública estática de vuestra sede. Ese puerto que está ahí, ese 1.5060, era en terminales... a ver, perdón, pregunta. Fernando, vale. Los terminales NT no se pueden registrar por DIN DNS. Creo recordar que no. Ahora, en el registro, creo que es aquí, sí. En el registro pone MGCP TLS. ¿Vale? O sea, tú puedes seleccionar que ese terminal se registre por MGCP TLS. ¿Vale? Entonces, ahí lo que estás haciendo es hacerlo de manera más segura, vamos a decir, pero no por DIN DNS. No creo recordar que no, ya os digo. En los NT no creo que no se puede. Vale. Los HDV, lo que os decía. Antiguamente se utilizaba el puerto 1.5060, ya en versiones superiores, en versiones actuales, no os va a dejar nada que acabe en 5060. ¿Vale? Entonces, ese puerto externo que yo he cogido como 53001, si hubiera puesto 5560, la máquina me da un mensaje de que no podéis tener puertos externos que acaben en 5060. Y luego nada, la autenticación, que es el usuario, el password, y abajo os pone justamente el usuario, lo que es el puerto de escucha, que siempre, como os digo, me gusta cambiarlo. Eso sería como hacerlo en un HDV, SIP de terceros, TGP 600, cualquier terminal físico, ¿vale? Yo creo que lo que os estarán solicitando, los estarán demandando más es la parte de un terminal móvil, porque lo puede tener el cliente en la mano. Vale, os digo, cuando vosotros os bajáis la aplicación de la Apple Store, de la tienda de Android, etcétera, el terminal no necesita licencia como tal, ¿vale? Viene en demo 30 días. Lo que sí necesitáis es tener licencia en la centralita. Eso sí, ya sea el DSP, que os da 4, o licencia adicional que vosotros compréis. ¿De acuerdo? Durante 30 días el terminal no es necesaria licencia. Una vez pasado 30 días, lo que es la aplicación como que se duerme, vamos a decir, y necesitáis ya la licencia esa KX UCMA 001, 005, 00, los terminales que necesitéis. ¿Vale? Porque ahí lo que se hace es ese binding que os decía de asociación entre la IDMPR de la máquina y la licencia que compréis. Si necesitáis tema de pruebas, nos podéis solicitar licencias temporales, ¿vale? Por soporte o por nuestro correo de pedidos para que vosotros lo podáis probar y podéis darle una solución a vuestro cliente. Las licencias que nosotros proporcionamos, que Panasonic proporciona, son de 10 días, ¿de acuerdo? Podéis probarlo. Podéis probarlo esos 10 días, podéis probarlo otros 10 días, ¿vale? Pero ya si el cliente ya está satisfecho, ya sí os insto a que la compréis, ¿vale? Nos preguntan si nos podéis pasar la programación por mail. Sí, todo el que la requiera me pase un correo a soporte, como os ha puesto antes Carlos, y yo os la paso encantado, ¿vale? Esto es una presentación PowerPoint que tenemos Bueno, habilitada. en realidad la presentación la pondremos mejor Bueno. en la web para que la podáis descargar. Ahora os paso el enlace donde están todas las grabaciones que hacemos, el enlace a la grabación y la presentación para que la podáis descargar vosotros mismos, ¿vale? Correcto, también. Si tenéis nuestro canal de YouTube, de ahí ya estará luego la presentación. Además, también, ya os digo, si la necesitáis para algo, también os la puedo pasar, tampoco pasa nada. Vale, pues eso es lo que os pueden demandar la mayor parte de vuestros clientes. Ahora mismo tener un usuario, aunque sea habilitado en un móvil, ¿vale? Bueno, aquí os decía que en la diapositiva anterior los puertos de registro, el 1.5060 no está permitido. Al final, os pongo aquí un poquito de desvío. Si alguien no quiere tener teletrabajadores y lo que necesita es a lo mejor que todas las llamadas vayan a su móvil, pues os pongo aquí casos de desvío. No tiene mucha historia porque yo creo que ya la mayor parte de vosotros utilizáis los desvíos de manera normal en vuestras instalaciones. Os pongo los dos casos habituales. Uno, que la llamada entre obligatoriamente a una extensión o que entre a un grupo.
Si entra una extensión, el código de desvío os lo pongo aquí. Y si entra un grupo, el código de desvío os lo pongo aquí. Lo podéis hacer también a través de la propia máquina. O sea, no hace falta que alguien se desplace allí para hacer un desvío. Si vosotros destináis la llamada a la extensión 101, podéis desviar esa extensión directamente a un móvil a través de programación, igual que ocurre con el grupo. Si destináis la llamada a un grupo, podéis a través del botón de desvío NOM, aquí de desvío de extensión, de desvío de grupo, podéis destinar y activar ese desvío a ese número de móvil o lo que sea. ¿Vale? No tiene mucho más los desvíos. De todas maneras, si alguien necesita más información, nos lo podéis preguntar, decir, correos, estamos habilitados para contestaros en lo que necesitéis. Así que, bueno, en este caso es lo que queríamos enseñaros, sobre todo ahora que os demandan, sobre todo teletrabajadores o tener a alguien habilitado en un sitio remoto. Yo creo que lo más fácil es tener un móvil asociado, un mobile softphone, un IP softphone, que es teléfono sobre PC, que es lo que se puede hacer vía remota. Evidentemente, tener un terminal físico, pues a lo mejor en estos momentos pues no lo tiene mucha gente, pero vamos, que perfectamente lo puede tener. De todas maneras, cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis que estamos en correo de soporte@crsl.es, en el teléfono 91 644 80 68, y cualquier cosa que necesitéis nos lo podéis preguntar. Si por lo que sea estamos hablando, como siempre os digo, por favor, dejadnos un mensaje. Ahora, como estamos, pues evidentemente estamos algo más limitados. Yo intentaré responder todo lo que pueda, mi compañero Ramón también. Pues todo lo que podamos hacer por correo es mucho más rápido, todo lo que sea por llamada también lo podemos atender, pero nada, os insto a que nos preguntéis, aclaraciones o lo que sea, pues que estamos en contacto. Si alguien tiene alguna duda, pues que lo puede hacer, si nos puede preguntar.